En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después, ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Madre mía, toma mi voluntad y ofrécela como don a mi Creador. Enséñame a vivir de voluntad divina para darle a Dios todo lo que tú le das. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar este segundo taller en el que vamos a conocer la biografía de Luisa Picarreta, para quienes no la conocen, y para los que la conocemos, pues vamos a recordar los principales hechos de esta vida. Antes de eso, primero quiero explicarles un poco lo que ha ocurrido con el cambio de grupo. Dado que en el taller de inicio, por lo menos inscritas hay casi 500 personas, por lo cual hubo necesidad de hacer 2 grupos de taller de inicio, pero esto, por el intercambio de mensajes y de información, pues se fue volviendo bastante pesado para muchos, que pidieron el favor de que buscáramos la forma de suprimir la oportunidad de recibir tantos mensajes. En razón de eso, pues se creó un grupo de difusión. El WhatsApp permite esta modalidad, que es algo así como un grupo secreto. Ahí se ubican todos los miembros del grupo, pero el icono de este grupo de difusión no aparece en los teléfonos de los usuarios, solo aparece en el teléfono del coordinador o administrador del grupo, pero a todos los usuarios le llegan los mensajes que se envíen por este medio. Como son tantas personas, pues yo pasé las listas a un solo grupo, que es el grupo de difusión, a 2 grupos. Hubo necesidad de hacer 2 porque tampoco en uno solo cupieron, pero es posible, y de hecho ha sucedido así, que se me hayan escapado algunos nombres. Entonces, por eso les pido el favor que si no reciben el material del taller de inicio, me escriban diciéndome que no han recibido el material, y así yo confirmo si están o no en la lista, y si no están, pues los ubico, para que ninguno se quede sin recibir las informaciones y el material de ese taller. Pido disculpas para lo inconveniente que se haya producido con este cambio, pero había necesidad de hacerlo. Para quienes no me conocen, pues soy Belén María Moreno Gómez, una misionera laica consagrada a conocer, a esforzarme por vivir y difundir o dar a conocer a otros este reino de la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la cual hemos organizado estos talleres.
Vamos entonces a empezar a hablar de Luisa. El sol de mi voluntad. Cuando Jesús habla del sol de su voluntad, Él siempre compara su voluntad como un sol. Y le dice a Luisa que el sol de su voluntad necesitaba una tierra que inundar, y esa tierra es la humanidad de Luisa Picarreta, a quien él mismo llama la pequeña hija de la divina voluntad. Cuando Luisa se le resiste a que se publiquen sus escritos y a escribir, porque para eso ella se constituyó un martirio, entonces Jesús le dice que esto servirá, que sus escritos servirán para hacer conocer la tierra que tenía que iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Él insiste, es necesario que te conozcan, porque conociéndote a ti podrán comprender todo lo que yo he hecho y te he hecho hacer para que ellos conozcan este reino de la voluntad de Dios. Para comprender un poco lo que es Luisa Picarreta en este reino de la voluntad de Dios, o sea, lo grande que es esta alma, lo especial, recordemos un poco este gráfico que vimos la vez pasada, que es esta historia del amor divino, cómo el amor de Dios no se detiene y la obra de la creación que corresponde al Padre, que con su fiat luz da origen a todo el universo y de entre eso al hombre, a quien le participa de su bienaventuranza eterna, de toda su santidad, de toda su perfección, a través del don de la divina voluntad, que consiste precisamente en que Adán y Eva poseían la voluntad de Dios para actuar con la voluntad de Dios. Y al ser puestos a prueba en un sencillo acto de obediencia, Adán y Eva, que fueron los depositarios de este don, para a través de ellos dárselo a la humanidad, por su desobediencia lo pierden. Y, en consecuencia, la humanidad no recibe este don, porque ellos fueron los depositarios, pero lo perdieron, sino que reciben todas las consecuencias de su desobediencia, que es el quedar apartados totalmente de Dios, perder el derecho al cielo, quedar en manos del demonio, con todo el abismo de males que esto implica, de egoísmo, de tinieblas, divisiones y demás. Pero como este amor de Dios no se detiene, Él pronuncia un segundo te amo, un segundo fiat, hágase. Y eso lo hace enviando a su Hijo en el misterio de la redención. Pero para Él enviar a su Hijo necesita una depositaria de todo lo que a través de su Hijo nos va a dar. Y esa depositaria es la Virgen María. Entonces la Virgen María, con su Hijo, unificada a la voluntad de su Hijo, porque la Santísima Virgen es la criatura, por eso se llama la nueva Eva, que desde su concepción recibe este don de la divina voluntad. Ella, unificada a esa voluntad del Hijo, pronuncia ese segundo fiat, que es el fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Y con su Hijo realiza toda la obra de la redención, recibiendo en ella todas las gracias
que a través del Hijo Dios envía al mundo. Por eso María es mediadora de toda gracia. Y en este segundo te amo, el hombre recibe el don de la gracia santificante o gracia divina. Entonces María se hace depositaria y a través de ella nos llega a todos nosotros este don de la gracia y toda la gracia que Dios nos da en Cristo. Pero ahí no está concluida, porque las obras de Dios no pueden quedar incompletas, a medias. Y cuando Él determina la redención, es como un camino de preparación, porque el fin de Dios era llevar al hombre, o es, a ese puesto perdido, a esa finalidad para la cual fue creado y que la perdió por el pecado original. Volver al hombre al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creado. Y eso implica un tercer te amo, un tercer fiat, que es la obra de la santificación realizada por el Espíritu Santo. Es el fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, que Jesús nos enseña a pedir en el Padre Nuestro. Esta obra de la santificación lleva dentro de sí el recuperar o recibir el don de la divina voluntad que habíamos perdido. Y todas las enseñanzas, todas las gracias, todo lo que encierra esta obra de la santificación, este reino de la voluntad de Dios, Jesús escoge un alma para hacerla depositaria de todo lo que concierne al reino de su voluntad. Así como María fue depositaria de todo lo que concierne a la redención, Luisa fue elegida por Dios como depositaria de todo lo que concierne al don de la divina voluntad, para a través de ella entregarlo a toda la humanidad. En varios capítulos de los volúmenes Jesús nos habla de esto, pero hay dos que escogimos para hoy. El del volumen 16 de febrero 24 de 1924, donde dice: hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí y depositados en el corazón de mi amada mamá. Así será de mi voluntad. Pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer, lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Y si la Iglesia se extenderá en las explicaciones y en los comentarios, no se alejará jamás del origen, de la fuente constituida por mí. Se lo dice a Luisa: así como la Virgen la elegí para la redención, así te elijo a ti y coloco en ti el fondo de la ley eterna de mi querer y todo lo que es necesario para hacerla comprender, las enseñanzas que se necesitan, todo lo dejó en Luisa. Y en el volumen 17, abril 15 de 1925, dice: ahora te repito que así como a mi mamá yo la ponía a la cabeza de todos y ponía en ella todos los bienes de la redención, así escogía a otra virgen, a la cual la ponía junto a mi madre, dándole la misión de hacer conocer mi divina voluntad. Y si grande es la redención, grande aún es mi voluntad. Y así como en la redención hubo un principio en el tiempo, ya sabemos que ese principio se da cuando Jesús se encarna, no en la eternidad. Así mi voluntad divina, si bien eterna, debía tener su principio en el tiempo para hacerse conocer. Y ese principio es precisamente cuando escoge esta alma y la empieza a preparar y a entregarle
todos los conocimientos. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que fue la vida de Luisa Picarreta, sus primeros años. Luisa nace en Corato un domingo in albis. El domingo in albis es el domingo siguiente al domingo de la resurrección, que hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Es llamado el domingo in albis. En un domingo así nació ella, un 23 de abril de 1865. Sus padres fueron Vito Nicolás y Rosa Tarantini, italianos. Sencillos, más bien agricultores, vivían en el campo. El papá era como el administrador de una hacienda y tenía bajo su cargo varias personas. Luisa fue la quinta entre 8 hijas. De estas 8 hijas murieron 4. Una de ellas se casó y Ángela acompañó a Luisa hasta su muerte. En 1874, o sea, a los 9 años, también un domingo in albis, Luisa hace la primera comunión y la confirmación. Luisa nace a las 10 de la mañana y tiene una característica especial. Ella siempre lo dice, que nació al revés. Lo contrario como nace un niño, todos nacen de cabeza, ella nació por los pies. Y lo extraordinario es que su mamá no sufrió absolutamente nada por esa circunstancia. Todos sabemos lo difícil que es un parto cuando viene de esa manera, pero la mamá de Luisa nada sufrió por eso. En 1876, o sea, a los 11 años, se hace hija de María. En la primera comunión, después de la primera comunión, Luisa empieza a escuchar la voz del Señor. En 1877 empieza un periodo nuevo en su vida. ¿Por qué ese periodo nuevo? Porque como ya a través de esa voz de Jesús que ella escucha, Él la va dirigiendo, la va formando, la va corrigiendo. En 1878 tenía unos 13 años. Ella experimenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ella ya estaba en su cuarto, estaba bordando. Ella aprendió ese oficio de hacer encajes y con esos encajes pues hacía muchas cosas, sobre todo elementos para la liturgia. Y ella siente que le falta el aire. Y para tomar un poco de aire sale al balcón y allí tiene la visión. Ve a Jesús que va acompañado de una multitud que lo grita, que le insulta, que lo golpea. Y ella siente mucho dolor de ver a Jesús en ese estado y se entra y ella le dice: ¿cómo puedo ayudarte? Porque en la mirada, Jesús la mira y ella lee en la mirada de Jesús que Él le pide que la ayude. Le dice: alma, ayúdame. Es lo que ella siente que Jesús le dice con esa mirada. Y a partir de ese momento, la meditación de la pasión es una actividad interior que se va haciendo cada vez más intensa en ella. En 1881, Luisa es sometida por Jesús a una batalla con el demonio. Él se la anuncia.
y para que ella se disponga. Es una batalla fuerte, fuerte, porque no solo lo experimenta interiormente, sino también físicamente. De manera que los demonios la atacan, no la dejan orar, la arrastran, hace que se abra el piso y siente como que si ella fuera a caer al abismo. La llevan a odiar las cosas santas, a romper las imágenes. Vive una prueba bastante fuerte, pero siempre asistida por la gracia y siempre obediente a las indicaciones que Jesús le da para que ella pueda salir victoriosa de esa batalla. Todo esto nos lo cuenta en el volumen 1, al que yo les invito a empezar a leer. Y algo vale la pena decirles aquí. Muchas personas cuando leen el volumen 1 piensan que todo eso que le pasó a Luisa le va a pasar a todo el que inicia este camino espiritual de vivir en la voluntad de Dios. Y no es así, porque por ser Luisa la depositaria, además de que Dios le dio gracias extraordinarias, pues también la llevó por un camino único y especial, que es solo para ella, no para nosotros. A cada uno de nosotros, pues Dios nos dará las pruebas que considere necesarias, pero no así tan fuertes como a Luisa, a quien la dotó de gracias muy especiales por lo mismo. En esa vida nueva que Luisa inicia, cuando ya empieza a oír la voz de Jesús y a tener esa experiencia tan fuerte cuando medita la pasión de Cristo, ella se dispone a celebrar, a prepararse y celebrar dignamente la novena de Navidad. En 1882 se prepara con unos especiales actos de mortificación, de penitencia, y en esa novena de Navidad ella recibe la gracia de penetrar en ese misterio de la encarnación, cómo vivió Jesús los 9 meses en el seno de María. Jesús se lo va inspirando y ella medita esos 9 excesos de amor, que luego repite cada año. Y se hace también terciaria dominicana, porque Luisa quiso ser religiosa y sintió deseo de hacerlo, pero no pudo. Cuando ella se fue, creo que donde las Clarisas, a solicitar que la dejaran entrar, su madre había informado a las religiosas que ella era muy delicada de salud, y esa información impidió que las religiosas la recibieran. Así que ella no pudo ser religiosa. En algún momento ella le hace el reclamo a Jesús, porque ella le dice a Jesús que ella quiere ser monjita, y Jesús le dice: sí, tú serás monjita. Cuando ella le hace el reclamo a Jesús, le dice: tú me mentiste, porque tú dijiste que yo sería monjita y no he llegado, no he podido ser. Y él le dice: sí, tú eres la monjita de mi corazón, porque Jesús le da la pone en unas circunstancias tales que ella vive enclaustrada. Su dormitorio era una celda en el que ella vivió la soledad, y él le dice que ese era el estilo de monja que él quería para ella, porque el hábito no hace el monje, le dice Jesús. En los conventos hay muchas personas con hábitos, pero no viven en unión conmigo, no viven mi voluntad. El 16 de octubre de 1888, en ese tiempo, en ese año, esa fecha se celebraba la fiesta de la pureza de María.
Quiero preguntarles, ¿ustedes me están oyendo bien? Yo sé que la imagen se congeló, pero el sonido está correcto. Por favor, díganme por el chat. Bien, gracias. Entonces, si está correcto el sonido, está muy bien. El 16 de octubre, fiesta de la pureza de María, está el matrimonio místico. Ella recibe el matrimonio místico. ¿Qué es el matrimonio místico? Es una gracia grandísima en la cual el alma se une de una manera estable con la Santísima Trinidad. Perfectísima, es una unión perfectísima y estable que se celebra con la Santísima Trinidad por medio de la humanidad de Cristo. Es algo así como vivir en plenitud ese misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Es vivir al máximo la vida de la gracia. Se dice que quien ha llegado a estas alturas del matrimonio místico queda confirmado en gracia, o sea, le da esa seguridad de que va a perseverar en esa unión con su divino esposo. En esta fecha, Luisa recibe esa gracia. El 8 de septiembre de 1889, o sea, un año después, cuando tiene 24 años, ya recibe el don de la divina voluntad. O sea, Jesús le hace ver que ya ella percibe, porque después de esta gracia, ella percibe la presencia de la Trinidad dentro de ella. El 28 de febrero de 1899 inicia la escritura de los volúmenes. Empieza con el volumen 2. Ya el confesor le había hecho escribir sus memorias, cosa que a ella le costó muchísimo, y es lo que más o menos se está en el volumen 1. O sea, su vida, ella misma escribe su vida y las gracias que recibe. Ella muere el 4 de marzo de 1947. Las personas a quienes les falta volumen pueden revisar el volumen de su computador, porque ya en mi computador yo alcé el volumen. Vamos a ver algunos hechos especiales de la vida de Luisa. Como ya decíamos, nace al revés, sin que la madre sufra dolores excepcionales por ese parto anormal, ¿no? Y tampoco tiene consecuencias para sus nuevos embarazos. Sabemos que ella fue la quinta, o sea, después de ella vinieron otros 3. Desde los 3 años, Luisa sueña con el demonio. Y ella misma cuenta que eran tan terribles esos sueños que el demonio la perseguía, que ella se pasaba para donde su mamá. Y a lo largo del día, el recuerdo de sus sueños la mantenía muy nerviosa. Y ella, ¿qué hacía? Mientras las niñas iban a jugar, porque ella cursó el 1er y 2º año de primaria, después no tuvo más estudios. Mientras las compañeritas iban a jugar, ella se iba a un rincón a rezar Padre Nuestros y Ave Marías. Si el santo a quien ella acudiera varón, rezaba un Padre Nuestro, y si era mujer, rezaba un Ave María.
y cada santo nuevo que conocía le rezaba un Padre Nuestro o una Ave María para pedirle que no la dejaran soñar con el demonio. Era un temperamento tímido, miedoso. A raíz de esto, con mucha pena, sentía mucha pena e inseguridad. Ella no le gustaba ir a hacer visitas, era muy insegura, y cuando llegaban visitas, pues ella subía y se escondía, a no ser que la llamaran cuando ya se había ido la visita. Para ella era un tormento. En algún momento ella le pregunta a Jesús sobre estas dos cosas de su infancia. Le dice primero sobre el sueño de los demonios, y Jesús le dice que era que el demonio intuía que por las gracias que Dios le estaba dando a ella, Dios tenía una misión especial para con ella, que lo iba a derrotar completamente. Y entonces él empezaba el ataque a ella de esa manera. Y sobre su temperamento, él le dice que también fue una protección que él le puso, porque él no quería que ella se contagiara, se contaminara con las costumbres del mundo. Y por eso lo había hecho así, insegura, tímida, avergonzada, para mantenerla aislada. Ella, como decíamos, quiso ser religiosa y no pudo. Como ella se consagró a la hija de María y estudió con unas religiosas, ella se apegó a la religiosa, a una religiosa. Y Jesús no quiere que nosotros nos apeguemos a nadie. ¿Y de qué se vale Jesús para desapegarla? Ella cualquier día pues siente deseo de ir a conversar con ella y le pide permiso a su mamá y va al convento donde vive la religiosa y solicita por ella, pero la religiosa no sale. A ella le dolió muchísimo y ella aprendió que no debe apegarse a ninguna criatura, aprendió lo mudable que somos los humanos, y que por eso mismo nuestra confianza y nuestra firmeza no debe estar apoyada en ninguna criatura. Y Jesús le dice: quiero que las criaturas desaparezcan de tu vista. Otro hecho especial de la vida de Luisa es que vivió semi acostada, así como la vemos en la gráfica. Ella permanece en ese estado no por causa de ninguna enfermedad. Ella queda así desde los 22 años, en 1897, cuando acepta el estado de víctima de una forma permanente, porque Jesús la fue entrenando en este estado de víctima. Desde que ella empieza a meditar la pasión y a sumergirse en ese misterio de la pasión de Cristo, Jesús le va haciendo experimentar algunos sufrimientos, pero estos sufrimientos los experimenta temporalmente y luego ya queda normal. Pero resulta que llega un momento en que ya Jesús quiere dejarla como víctima permanente, en ese estado de víctima. Y es cuando envía una epidemia a su pueblo. Y él le pregunta a ella que si ella estaría dispuesta por un tiempo a sufrir para librar a su pueblo de ese castigo. Ella dice que sí. Y ahí queda permanentemente en ese estado de víctima. Ella después le pregunta que por qué no le dijo que iba a ser permanente, y Jesús le dice: es que si yo te hubiera dicho, te hubieras llenado de miedo, no te hubieras sentido capaz. Como yo sabía que me lo ibas a aceptar, pues por eso lo dejo así. Y desde entonces queda en ese estado semiacostada. Vive la cruz de escribir. Para ella escribir era un tormento.
porque imagínense, escribió 36 volúmenes, más la novena de Navidad, más el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, las Horas de la Pasión, su autobiografía, siendo que era una persona semianalfabeta. Pero escribe porque el confesor se lo pone por obediencia, y también Jesús a través de su confesor. Y fue a tal punto este sacrificio de escribir que hubo tiempos en que Luisa no dormía escribiendo. Jesús le quita el sueño, pasa noches enteras escribiendo, porque así lo quería Jesús. Y siempre ella le pedía que no le dejara, no quería escribir más, y él la regañaba cuando no escribía todo lo que ella tenía que escribir. Otros hechos especiales de su vida. Ella necesitó la presencia y potestad sacerdotal para quitar o aliviar su sufrimiento. Resulta que Luisa empieza a experimentar un estado de petrificación cuando Jesús la iba a someter a algunos sufrimientos. Entonces queda en ese estado de petrificación, en donde ella queda como muerta. Su cuerpo queda como una estatua de mármol, inamovible, completamente rígido. Ella queda inconsciente. Y para ella salir de ese estado de petrificación necesitaban la presencia y la potestad sacerdotal. Tenía que la presencia de un sacerdote que venía, le hacía la cruz en el dorso de la mano, y enseguida ella recobraba su posición normal, su estado normal. Ya podía moverse, ya podía hablar. ¿Cuándo empieza a darse esto? Ella empieza a vivir el fenómeno, pero primero lo empieza a vivir privado. Y sale de ese estado normal. Pero cualquier día Jesús hace que eso le dé en presencia de la familia. Entonces la familia se preocupa toda, empieza a llamar médicos. Los médicos no le encuentran ninguna enfermedad, no saben cómo solucionar eso. Y entonces su abuela dice, no, esto no es de médicos, esto es de un sacerdote, esto parece sobrenatural, y llama al que estaba encargado de la Asociación Hijas de María para que venga. Era un franciscano, y él llega y le hace la señal de la cruz, y ella sale normal, vuelve a su normalidad. A partir de ese momento, cada que le daba eso, ya la familia sabía que tenía que llamar al sacerdote. Por supuesto, eso le trajo mucho sufrimiento, porque este sacerdote, como era un religioso, lo trasladaron. Entonces la familia tenía que buscar al sacerdote que estuviera más cercano o que estuviera más asequible, y no todos los sacerdotes lo hacían con gusto, u otros tampoco le ponían atención y llegaron a decir que era una bruja, que era una histérica, que era para que todos la creyeran santa, y a veces no venían, de quedar hasta más de 18 días en ese estado, porque los sacerdotes no venían a hacerle la señal de la cruz en el dorso de la mano para que ella volviera a su estado normal. Por supuesto, fue una de las grandes cruces que ella vivió. Gozó de la gracia a la celebración de la Santa Misa en su casa. A raíz de todas estas gracias extraordinarias y estos fenómenos, el Vaticano pues tuvo que poner un sacerdote cercano a ella para que la dirigiera y pudiera analizar bien estos hechos, y concede el permiso de que le celebren en su casa. Entonces el sacerdote llegaba, entraba, la hacía volver a su estado normal, si estaba en ese estado de petrificación, y ya se disponía a ella a la celebración de la Santa Misa. Luisa fue maestra del trabajo con el cojín para encaje. Ella bordaba ese tipo de encaje y hacía esta clase de cojines regularmente para el servicio de las iglesias, y enseñaba a muchas jóvenes
de su aldea este trabajo. Ella vivió un tiempo en la casa de la Divina Voluntad con las hijas del Divino Celo. San Aníbal María de Francia, que fue el sacerdote a quien el Vaticano asignó para ser el censor de sus escritos y para ser su confesor, fue el fundador de dos comunidades, los padres rogacionistas y las hijas del Divino Celo. Los padres rogacionistas tenían como carisma orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Él se fundamentó en esa frase del Evangelio: pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y entonces él, pues como él comprendió la grandeza de este don y lo aprovechó para sí mismo y lo quería para sus comunidades, entonces su deseo era que Luisa fuera a vivir con sus religiosas, para que las formara, para que les enseñara. Y por eso Luisa fue llevada a esa casa donde vivían las hijas del Divino Celo. Después ella tiene que salir de ahí, cuando la persecución. Todas las almas que Dios escoge para una misión específica, pues le da gracias especiales necesarias para esa misión. Dios necesitaba, Luisa pues vivía en Corato, que era una población no conocida en Italia, de una familia sencilla, desconocida de todos, y él necesitaba que esa luz se pusiera en alto, como él dice, brilla vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Necesitaba ponerle en alto, y una forma era darle gracias extraordinarias, es decir, obligar a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, que se ocuparan de ella, porque de lo contrario, ¿cómo podía dar a conocer a la Iglesia este don? Entre las gracias extraordinarias está el que escucha la voz de Jesús, que le habla desde los 9 años. La siente interiormente, locuciones interiores. También tiene visiones y gracias muy especiales, como el de la palabra sustancial, que es donde Jesús coloca la verdad en el fondo del alma, que no pase por los sentidos, y el alma queda poseedora de ese conocimiento, de esa verdad, sin que tenga ningún fenómeno, sin que oiga, sin que vea. Sencillamente su alma se siente llena de esa verdad. Es el medio más seguro, dice San Juan de la Cruz, para que lo que Dios coloca en esa alma se sepa que viene purísimo, que no tiene mezcla de nada. Otra gracia extraordinaria es la que cuando Jesús la enfrenta a una batalla con los demonios por más de 2 años. Muy, muy fuerte. No la dejaban orar, bastaba que ella se pusiera a orar para que ellos empezaran a atormentarla, la golpeaban. Pero cuando Jesús le enseña a no tenerle miedo a los demonios, y esto lo aprende desde niña, porque después que ella se consagra a la Virgen, se hace hija de María, en uno de esos momentos de tanto miedo en el día, por el sueño que había tenido, ella escucha una voz que le dice que si ella tiene a Jesús en su corazón y a la Virgen, y está su ángel de la guarda, ¿por qué le tiene miedo? Si ellos están por encima del demonio. Eso la hace reflexionar a ella, y allí ella pierde el miedo al demonio, a tal punto que antes no era capaz de quedarse sola, tenía que vivir acompañada. Y después de eso, después que se hace hija de María y que siente por 2 veces esa misma voz que le recuerda eso, ella pierde el miedo, ya es capaz de quedarse sola en la casa, cuenta ella misma. Antes medio
oía algún ruido y ya se moría de miedo. En cambio, después de esto, ya ella puede sentir ruidos y no teme. Por eso, en la batalla con los demonios, ella no les tiene miedo. Jesús le enseña a burlarse de ellos. Y alguna vez que ellos empezaron a atormentarla y ella no ponerles atención, entonces ellos fueron a buscar palos para golpearla. Y ella les dijo, sí, traigan los palos, que por cada golpe que me den, libraremos a un alma del infierno. Y entonces, como los sufrimientos que los demonios le provocaban, ella los utilizaba para la salvación de las almas, los demonios se vieron derrotados y dejaron de molestarla. Ahí Jesús le enseña cómo vencer al demonio. Y le dice, desprécialos, búrlate de ellos están bajo mi dominio, y a lo que más le aterran ellos es a un alma decidida y firme a seguir a Jesús y a salvar a las almas. Cuando el demonio ve esta firmeza en el alma, le teme. Recuerdo ahora la vida de Santa Teresita. Ella tuvo esa visión de que vio unos demonios jugando en el jardín de su casa, y cuando la vieron a ella salieron despavoridos, porque el demonio le tiene pavor a un alma en gracia y a un alma firmemente decidida a glorificar a Dios y a salvar a las almas por encima de cualquier sufrimiento. Se alimenta solo de la Eucaristía, y aunque come por obediencia, vive en un ayuno total. Estando aún antes de caer en el estado de víctima permanente, cuando todavía ella se levantaba y caminaba, cuando caía en ese estado de petrificación, ella empezó a experimentar que las mandíbulas se le volvían rígidas y no podía comer. Y Jesús le dice que es que quiere solo él, ser el alimento de ella. Ella le cuenta a su confesor y le dice que Jesús no quiere que coma sino solo la Eucaristía. Y el confesor le dice que no le da permiso de no comer, que debe comer sus 3 comidas. Luisa obedece. Y este acto de obediencia de Luisa es el que da paso para que Dios dé el signo que la Iglesia necesitaba para entender que lo que pasaba en esa alma era todo sobrenatural, o sea, era obra de Dios, y que Él tenía algo especial con esa alma. ¿Y qué sucede? Luisa come lo que le presentan, la fruta o lo que le pongan, y a los pocos minutos de haber ingerido el alimento, Luisa lo devuelve, pero lo devuelve completito, y dicen los testigos que en un estado tan apetecible, tan extraordinario, que muchos comieron de eso que ella devolvió, y que no han experimentado nunca un sabor tan agradable. Por eso dice que viene en ayuda total. Siempre comió, pero siempre devolvió lo que comía. Eso fue un fenómeno permanente en su vida. Cuando el confesor se da cuenta de eso, entiende que es el signo tan grande que Dios le da a la Iglesia para hacerle entender lo especial que es esa alma para él. Pues a raíz de eso es cuando se informa al Vaticano, ya le pone un confesor permanente y empieza el seguimiento de Luisa, como esas almas que tienen experiencias místicas extraordinarias. Cuando entra en éxtasis,
vive un estado de petrificación que llega a ser su estado habitual, lo que ya les decía. Por eso cuando ella escribe en los volúmenes, encontrándome en mi estado habitual, es eso. Porque en ese estado habitual es cuando Jesús la saca el alma de su cuerpo. Por eso el cuerpo queda así, porque el alma sale y la lleva con él a hacerle experimentar lo que él quiere. Unas veces la lleva para mostrarle diferentes partes del mundo, cómo están ofendiendo a Dios, todos los castigos que están padeciendo por el pecado. Otras veces la llevaba al purgatorio, o la llevaba al cielo, o la hacía ver el infierno, o la llevaba a ver un alma que se iba a condenar para que ella se ofreciera para lograr la conversión de esa alma. Él la llevaba a muchas partes, pero mientras ella vivía esa experiencia, su cuerpo estaba totalmente petrificado, y era cuando necesitaba la presencia del sacerdote para volver a su estado normal. Mucho le rogó ella a Jesús que no necesitar de la presencia del sacerdote. Ella le decía, tú puedes por ti mismo sacarme de ese estado, ¿por qué no lo haces? Y evitamos así la molestia del sacerdote que tenga que venir. Fíjate cómo muchos se incomodan. Evitemos eso. Y él nunca quiso. Siempre la mantuvo bajo la obediencia de un sacerdote. Vive el matrimonio místico, y ese matrimonio místico es renovado después en el cielo ante la presencia de la Santísima Trinidad. Él la lleva al cielo, y allí ante la presencia de la Santísima Trinidad recibe un anillo, él le pone un velo. Todo eso lo cuenta en el volumen 1, que es hermosísimo, y se renueva allí el matrimonio místico. Después de este matrimonio místico y de la renovación de este matrimonio en el cielo ante la presencia de la Santísima Trinidad, que son gracias altísimas, ella empieza a experimentar de forma sensible y permanente la inhabitación de la Santísima Trinidad. Ella cuenta, pone varias figuras. Primero habla de 3 niños que ella ve en su interior, y los toma y resulta que los 3 se vuelven uno, pero son 3, y los coge separadamente y tienen el mismo peso. Otras veces se siente en su interior hablar como en diálogo, y dice, es como si cuando tú estás y en la pieza contigua alguien habla. Así ella escuchaba hablar a la Santísima Trinidad en su interior. Ella experimenta de forma sensible, bueno, ya lo dijimos, es en la habitación de la Trinidad, que todos la tenemos, porque la Santísima Trinidad por la gracia habita en nosotros, pero no la experimentamos sensiblemente. No es así. La escuchaba, la veía. También recibe el matrimonio de la cruz y los estigmas sin signos visibles. En el matrimonio de la cruz ella recibe los estigmas, pero ella misma le pide a Jesús que no tenga nada visible, y ella experimenta toda la pasión de Cristo de manera real, de manera física. La coronación de espinas, la flagelación, la crucifixión, muchísimas veces viene Jesús y la crucifica para poder mitigar los castigos, o suprimirlos o mitigarlos, que la divina justicia descarga sobre el mundo por los pecados del mundo. Entonces ella se ofrece a sufrir lo que Dios tiene reservado para esas personas o para esa población, con tal de que ellos no sean castigados. Sabemos que esas son las almas víctimas, ¿no? Se ofrecen para el bien de los demás.
Cuando ella muere, su cuerpo no sufre la rigidez de la muerte. Todos sabemos que ese es un signo de que el alma salió del cuerpo. Bueno, Enrique dice que explique lo que es el matrimonio místico. Ya les decía, el matrimonio místico es esa unión perfectísima, estable, que el alma contrae con la Santísima Trinidad. Es una unión a través de la humanidad de Cristo. Como es una experiencia mística, es difícil explicar con detalles. Por lo menos en el matrimonio místico de Luisa, Jesús la prepara. En ese día viene Santa Catalina de Siena, lo presencia y la Santísima Virgen, la cubren con un velo, le ponen un anillo, la aderezan como una novia. Pero la mayor experiencia es la que el alma siente dentro de sí, esa unión que la confirma en la gracia. Y es una unión estable, permanente. No hay un instante en que el alma se sienta separada de Jesús. Varios santos, como nos lo recuerda Enrique, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, esta Cabrera de Armida, han recibido esta gracia. Jesús la da a las almas cuando realmente ven ellas esa consagración total a Él. Estos santos la han recibido ya avanzada su vida. En Luisa pues la recibió en los primeros años de su vida, siendo joven, ¿no? Concepción Cabrera de Armida. Gracias, Judith. Después del matrimonio místico, Luisa empieza a recibir mayores gracias, como es el don de la divina voluntad. Porque estos santos, aun cuando recibieron el matrimonio místico, no vivieron el don de la divina voluntad. Ya después, más adelante, vamos a explicar la diferencia, ¿sí? Porque el don de la divina voluntad es superior al matrimonio místico. Sí, Luisa recibe este matrimonio místico antes de empezar a escribir los volúmenes, porque ella, la escritura de los volúmenes la hace con el volumen 2. El volumen 1 está hecho con la memoria de su infancia, las memorias, ¿no? O sea, su vida, cuando el confesor le dice que escriba su vida. Por eso el volumen 1 no tiene fechas. Algunos han tratado de ubicarlo, ponerle fechas o capítulos, pero regularmente ella, cuando empieza a escribir sus memorias, ella dice que ella va a escribir, pero no va a tener un orden cronológico porque ella no recuerda exactamente cuándo le fueron sucediendo esas cosas. Y por eso el volumen 1 no tiene fechas. En cambio, a partir del volumen 2, ella sí va poniendo las fechas de cuándo escribe cada cosa. ¿Que si es necesario pasar por el matrimonio místico antes de la divina voluntad? No. Jesús vive con cada alma un proceso diferente, ¿no? Algunos los hará pasar, a otros no. Esos son la metodología o la pedagogía que Dios lleva con cada alma. Para Dios nada es necesario. En Dios nada es necesario. Él va haciendo las cosas conforme sus designios lo determinen. Les estábamos hablando de este punto 9. El matrimonio de la cruz lo recibe después del matrimonio místico. Después de la rigidez de la muerte, cuando Luisa muere el 4 de marzo de 1947,
ella, su cuerpo queda flácido. O sea, el muerto enseguida empieza el cuerpo a ponerse rígido, a ella no. Le podían mover los brazos, le podían mover los dedos, sus ojos no tenían, dijéramos, no perdieron la vivacidad de unos ojos, de un cuerpo vivo, y por eso no creían que estaba muerta. Hubo junta de médicos, 4 días estuvo en examen para ver si realmente estaba muerta, porque como ella sufría esos fenómenos que la dejaban como muerta, entonces no sabían si era que estaba en uno de esos éxtasis, y por eso tenían que estar en examen hasta que ya los médicos definieron que sí estaba muerta. Y otro fenómeno especial que ella vive cuando muere es que su cuerpo no lo pueden horizontalizar, sino que ella quedó como vivió después que se ofreció como víctima permanente, así semiacostada. No la pudieron, los que estaban atendiéndola cuando murió trataron de acostarla como se hace con un cadáver y no pudieron, pese a que no sufrió la rigidez de la muerte, ¿no? Por eso es algo extraordinario. Y precisamente porque no la pudieron horizontalizar, porque Jesús quiso que quedara así como permaneció en su estado de víctima, le tuvieron que construir un ataúd especial, como lo vemos aquí en la foto. La tuvieron que hacer un ataúd y así la enterraron. Su entierro fue multitudinario, vinieron personas y sacerdotes de todas partes del mundo, porque Luisa en vida ya era llamada Luisa la Santa, ya era conocida por todos como un alma extraordinaria, como alguien muy especial. Su tumba se encuentra ahorita en la parroquia Santa María Greca en Corato. Allí está su tumba, como lo vemos aquí en la gráfica. Ahora hablamos un poco de lo que es los escritos de Luisa. En el volumen 16 Jesús dice: la doctrina sobre la divina voluntad es la más pura, la más bella, no está sujeta a sombra alguna de cosa material o interés alguno, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. El catecismo nos explica que es una doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas de Jesús. Y por eso le da el nombre de doctrina, porque más adelante él explica cómo él dice: tú eres sencillamente mi secretaria. Yo soy el que te dicto lo que vas a escribir. Por eso estos escritos son mi palabra, son míos. Se lo dice así abiertamente. Cuando ella se niega a que se publiquen, dicen: no, pero es que no son tuyos, son míos. Tú sencillamente eres una secretaria. Por eso me pertenecen y tienen que publicarse, porque esto que tú escribes ya está en tu alma, pero tú lo escribes para todos aquellos que vendrán a conocer esta doctrina para vivir en el reino de mi voluntad. En el volumen 19 del 27 de agosto de 1926 le dice: hijo mío, el título que le darás al libro, esto se lo dice a San Aníbal, que fue el que se encargó de publicar los escritos de Luisa, de organizarlos y de publicarlos, de imprimirlos y difundirlos.
Entonces Jesús le dice a él: el título que le darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: el reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro del cielo. Es Jesús mismo quien le pone el título, por eso todos los volúmenes de Luisa titulan así: libro del cielo. Y vale la pena aquí hacer esta aclaración, porque algunas personas dicen: no, yo estoy leyendo el libro del cielo. Sí, libro del cielo son todos los volúmenes de Luisa, pero ¿cuál están leyendo? ¿El 12, el 11, el 5, el 6? Entonces el libro del cielo son todos los volúmenes de Luisa. Jesús quiso que todos llevaran ese título. En el volumen 17, el 17 de septiembre de 1924, vuelve Jesús a decir algo sobre los escritos, y esto dice: bendigo de corazón estos escritos, bendigo cada palabra, bendigo los efectos y el valor que ellos contienen. Estos escritos son una parte de mí mismo. Yo creo que esta frase es suficiente para nosotros comprender la importancia de estos volúmenes. Son una parte de mí mismo. Después ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar. Y como estaban presentes dos padres, o sea, dos sacerdotes, que debían ver los escritos, Jesús ha dicho a los ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu Santo y así infundirles la luz para poderlos hacer comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Los ángeles lo han cumplido y Jesús, bendiciéndonos a todos, ha desaparecido. Eso lo escribe Luisa porque Jesús se lo muestra. ¿Cuáles fueron los escritos de Luisa? ¿Qué libros escribió Luisa? En 1915, en el 17 y en el 25, se empiezan a imprimir y difundir las obras de la Pasión. La primera publicación se hace en 1915. En 1935, el padre Beda los traduce al alemán. Un sacerdote que estuvo muy cercano a Luisa, la admiraba y la valoraba muchísimo. En 1925, el 15 de julio de 1925, Luisa empieza a escribir sus memorias. En 1937 escribe Los giros del alma. En 1936, a petición del padre Benito Calvi, que fue su último confesor, escribió la novena de Navidad. Aun cuando ya la venía haciendo, en ese año la escribe. En 1931, en el mes de mayo, escribe el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Las cartas de Luisa, pues ella escribe a muchas personas que le escriben a ella, les responde, y todas esas cartas fueron recopiladas. Creo que hay 3 tomos de las cartas de Luisa. Esas sí tienen diferentes fechas. Bueno, perdón un momentico que esto aquí se descontroló. Bueno. Confesores de Luisa. Todos sabemos que cuando en la iglesia resulta un alma con experiencias místicas, gracias extraordinarias, la iglesia enseguida, primero ella tiene que manifestárselo a la iglesia, y la iglesia pone cerca de ella una persona que conoce de esto. Hay sacerdotes que han estudiado y se han preparado para dirigir a estas almas, la pone muy cercana
porque la Iglesia necesita confirmar si lo que en esa alma sucede es realmente algo sobrenatural o del demonio, porque el demonio perfectamente, como tiene poderes extraordinarios, puede engañar por este medio. Todos sabemos cómo Santa Margarita María Alacoque por un año la estuvo engañando, apareciéndosele como si fuera el Sagrado Corazón. Entonces la Iglesia es muy cautelosa en esto. Pone al lado de Luisa confesores. Su primer confesor fue el padre Cosma de Loidice, que fue el sacerdote agustiniano, el que les decía que fue el primero que empezó a hacerla salir de su estado de petrificación. Fue su primer confesor. Como él lo traslada, entonces viene el padre Michael de Benedictis, y es el que la coge después del padre Cosma, y es él el que le da el permiso para que ella pueda ofrecerse como víctima en estado permanente. En 1899, el padre Llenado de Llenaris la tomó bajo su dirección durante 24 años, y es él el que le da la obediencia de escribir. En 1910 tiene su encuentro con San Aníbal María de Francia, que es el fundador de los padres rogacionistas y de las religiosas del Divino Celo. Él fue su confesor extraordinario. Fue nombrado por el Vaticano censor de esos escritos de Luisa a través del arzobispo de Trani, y fue uno de los primeros apóstoles de la Divina Voluntad. Así lo dice el mismo Jesús en uno de los volúmenes. El canónico Benedetto Calvi, párroco de Santa María Greca, fue quien la tomó bajo su cuidado hasta su muerte. El padre Ludwig Beda fue un benedictino alemán, un sacerdote muy espiritual, director de almas, autor de varias obras espirituales. Fue el que tradujo al alemán el pequeño tratado sobre la Divina Voluntad, que fue los primeros escritos de Luisa, y las horas de la Pasión. El 21 de abril de 1937 se inicia la investigación canónica del Tratado de la Voluntad de Dios de Luisa, y se piden que se entreguen todas las publicaciones. ¿Qué pasa? Todos sabemos, el Señor dice que sus obras todas llevan el signo de la cruz. Se lo dice Luisa en el primer volumen. Dice: si mis obras no tienen el signo de la cruz, no las reconozco como obras mías. Y eso pasó con Luisa. Sus escritos, ¿quién los empezó a traducir al español? Creo que fueron los sacerdotes, los primeros sacerdotes hijos de la Divina Voluntad, que llegaron a Corato a iniciar toda esta investigación sobre Luisa. Creo que ellos fueron los primeros que empezaron a traducirlo al español, porque eran sacerdotes latinos. Pero no te doy la seguridad, pero en lo que he conocido, ellos fueron los primeros. Resulta que los escritos de Luisa empezaron a crear en algunas personas desconfianza, y sobre todo los fenómenos como Jesús le obligaba a escribir las intimidades que él tenía con ella, porque Jesús estableció con Luisa realmente las relaciones, pero a nivel espiritual, con el alma de un esposo. Y cuando ella quería aliviarlo, pues ella sacaba de su boca ese licor amargo para ella sufrir las mismas penas de Cristo. Bueno, todas esas intimidades que se daban entre Jesús y Luisa, que ella no quería escribir y que Jesús le obligaba a escribir, produjeron en muchas personas malestar, desconfianza, y se empezó a rumorar sobre esos escritos. Y entonces es cuando el Vaticano quiere investigar los escritos de Luisa y pide que se entreguen todas las publicaciones. Se lo pide a su confesor, que era en ese entonces el padre Benedetto Calvi. El 21 de mayo de 1938 confiscan los manuscritos.
el padre Benedetto entrega los 34 cuadernos. Y el 13 de julio de 1938 firman el decreto de prohibición de los libros. Está en ese entonces el Papa, creo que es el Papa Pío IX o Pío XI, tal vez sería Pío XI, quien saca el decreto, y Luisa escribe una carta sometiéndose. Dice: yo, la que suscribe, habiendo sabido el decreto con el que con fecha del 13 de julio de 1938 la Suprema Congregación del Santo Oficio ha condenado el índice de libros prohibidos, los libros escritos y publicados por mí, a saber, el reloj de la pasión, segundo, en el reino de la divina voluntad, y tercero, la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, espontánea y prontamente cumplo mi deber de alma cristiana de humillar en incondicional, pronta, plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Iglesia Romana, por lo que sin restricción alguna repruebo y condeno cuanto la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio reprueba y condena en dichos libros, en el mismo sentido y con la misma intención que tiene la Suprema Congregación. Esta declaración la humillo igualmente a mi amadísimo arzobispo Monseñor Giuseppe Leo, implorando de su paterna caridad que la haga llegar por su medio al Santo Oficio. Y firma Luisa Picarreta. Luisa sigue escribiendo hasta el 28 de diciembre de 1938, por supuesto por obediencia. Jesús le dice: aunque los lleven al fondo del mar, yo los sabré cuidar bien. Luisa escribe, pero no los publica, ¿no? Porque ya estaba prohibido la publicación. El 19 de septiembre de 1938, Luisa escribe sometiéndose totalmente a la obediencia, que es la carta que acabo de leer. El 2 de abril de 1994, un sábado santo, se quitó la condena con el voto unánime de la Congregación de la Doctrina para la Fe. El 20 de noviembre de 1994, que es la fiesta de Cristo Rey, se inicia oficialmente el proceso de beatificación de Luisa. En 1997, Roma nombra a 2 teólogos para que lean sus escritos y puedan confirmar si la vida de Luisa corresponde a los escritos. No hay una incoherencia entre lo que ella vivió y lo que escribió, porque ya al quitar la condena, ya cuando Roma quita la condena, ya confirma que no hay ningún error en esos escritos, nada que se oponga a la doctrina de la Iglesia. Pero cuando nombra a 2 teólogos, no es para ver si hay errores, porque ya Roma había comprobado que no había errores. Cuando nombra a los 2 teólogos es para constatar si hay coherencia entre lo que ella escribe y su vida. Y los 2 teólogos dan su parecer positivo. En el 2007 se solicita que su causa se haga con prontitud, es cuando se clausura la fase diocesana y se pasa al Vaticano. ¿Qué relación tuvo Luisa con San Pío de Pietrelcina? Federico Abres, que es un hijo espiritual de San Pío, conoce a Luisa en 1930 y desde entonces se establece un fuerte vínculo espiritual entre los 3, entre el Padre Pío, entre Luisa y Federico. Federico Abres, que vivía en San Giovanni Rotondo, funda en San Giovanni Rotondo el primer cenáculo de la Divina Voluntad, y es el Padre Pío el que le envía a Federico las almas. Como sabemos que el Padre Pío tenía ese don especial de leer las conciencias, él le manda a aquellas personas que, digo yo por inspiración de Dios, él sabe que estaban llamadas a vivir este don, a conocerlo y vivirlo, y se las manda a Federico al cenáculo de la Divina Voluntad.
Cuando San Pío de Pietrelcina le cuentan que los escritos de Luisa fueron condenados, lo que San Pío dice es: los santos se hacen, pero hay de aquellos que los hacen. Alguna vez una señora que estuvo donde Luisa, porque su hija estaba enferma, va y le cuenta a San Pío, al Padre Pío, que su hija Luisa la había curado. Y el Padre Pío le dice que sí, que realmente fue por intercesión de Luisa que el Señor salvó a su hija. Bueno, entonces alguien me ha pedido que le muestre la anterior diapositiva. Aquí está. Y con esta, pues obviamente faltan muchos detalles, pero ya ustedes leyendo la biografía y sobre todo leyendo el volumen 1 van a penetrar más y más en la grandeza de esta alma de Luisa Picarreta. Entonces terminamos aquí la exposición y tienen ustedes la palabra en su chat. Pueden escribir, preguntar. Sí, Enrique está recordando algo que les he insistido en el volumen 1, por eso pueden leer el volumen 1, que lo pueden descargar, los que no lo tienen físicamente lo pueden descargar en la página Libro de Cielo. Voy a decirles algo antes de que lo olviden. El taller, este mismo taller que se determinó dictar el viernes en la noche, voy a pasarlo para los lunes en la noche. Este viernes lo tendremos de 8 a 9 de la noche, pero a partir del próximo lunes el taller lo vamos a tener el lunes en la noche, porque así me queda mucho más fácil y más cercano enviarle a los dos grupos tanto el audio como las diapositivas. Entonces, para las personas que conozcan a otros, yo se los voy a mandar por el chat, les voy a mandar el aviso, pero se los aviso también aquí para que lo sepan, ¿no? Vamos a cambiar el viernes en la noche a lunes en la noche. Vamos a ver aquí qué más. Aclararle más la diferencia que la Santa Sede levanta y los que están haciendo ahora, ¿no? Ya los escritos de Luisa fueron revisados y aprobados por la Iglesia. Ya no podemos decir que esos escritos están prohibidos ni que no los debemos leer, no. Con toda la seguridad, porque son una doctrina purísima, elevadísima, como la dice el mismo Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ahora lo que se espera es, Luisa es sierva de Dios. Para ella pasar de sierva de Dios ella es sierva de Dios. Para ella pasar de sierva de Dios a beata, necesita que se comprueben unos milagros. Es la forma como Jesús le va diciendo a la Iglesia, o Dios le va diciendo a la Iglesia: puedes poner a esta alma a la vista de todos. Dios lo confirma con milagros, porque Él es el que hace el milagro, pero lo hace por intercesión de esa santa. Ya se han hecho algunos milagros. Roma los está estudiando para que Luisa pase del estado de sierva al de beata. Pero lo que tenemos que comprender, y eso lo vamos comprendiendo poco a poco, es que Luisa inicia una santidad diferente, que es la santidad divina. Mientras que los otros santos, como Santa Teresa, Santa Teresita, San Juan de la Cruz, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, vivieron una santidad humana. Entonces, por eso
Dios sabrá por qué hasta ahora no ha hecho pasar a Luisa del estado de sierva de Dios al estado de beata. En eso está el proceso ahorita, revisando los milagros que se han hecho para pasar a Luisa, declararla beata. Enrique nos ha escrito allí en el chat el link para que puedan descargar el volumen 1 en audio, porque también está en audio, está en PDF y está en audio, en formato comprimido. Cuando levantan la condena, todos los escritos de Luisa ya quedan aprobados por la Iglesia, todos los que ya veíamos ahí en las horas de la Pasión, el libro de la Virgen, la novena, los giros, todos. Bueno, vamos a terminar con el Padre Nuestro, pidiendo consciente y firmemente que este reino de Dios venga pronto a la tierra de nuestra alma y al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al